Dios le bendiga, Dios le bendiga. Seminario Teológico Escanla te da la bienvenida a esta entrega que tiene que ver con la apostasía que precederá a la aparición del anticristo. Cuando hablamos de anticristo, la Biblia reconoce este personaje como asimismo anticristo, hijo de perdición, hombre de pecado. Se refiere a un personaje que aparecerá en el escenario escatológico, obviamente en los últimos tiempos. La palabra escatología, el término que viene del griego eschatos o eschato, que significa las últimas cosas o los últimos tiempos. El anticristo ha de manifestarse y déjeme decirle que hay una profecía, según hemos leído y hemos investigado, hay una profecía, una antigua profecía rabínica que recuerda que después de Netanyahu vendrá el Mesías. Y todo esto, aunque nosotros no creamos ni seamos guiados por estas profecías mesiánicas, pero esto nos quiere decir que en ese contexto rabínico, pues ellos están esperando a la manifestación de su Mesías, que nosotros los cristianos entendemos que el Mesías ya vino hace aproximadamente 2000 años aproximadamente y estamos esperándolo por segunda vez para llevarse a su iglesia. Entonces, la palabra de Dios en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versos 3 y 4 nos dice que no nos dejemos engañar en ninguna manera, porque primero tendrá que llegar la rebelión contra Dios y manifestarse el hombre de maldad, el destructor por naturaleza. Personaje que se opone y se levanta contra todo lo que se lleva el nombre de Dios o es objeto de adoración, hasta el punto de adueñarse del templo de Dios y pretender ser Dios. Estamos hablando de la apostasía que precederá a la manifestación del anticristo. El anticristo no se manifestará hasta que no venga la apostasía. Y no una apostasía normal como la que hemos vivido o estamos viviendo ahora mismo. Es una apostasía en gran escala, donde los seres humanos se olvidarán por completo de Dios, donde el nombre de Dios prácticamente desaparecerá y todos los indicios de acercarse a Dios, pues lo veremos esfumarse. Quiero tomar en cuenta la versión de la Biblia Torres Amat del año 1825, segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2, verso 1 y 2. Escuche esta versión. Dice como que en cuanto a cartas, como si fuesen del apóstol Pablo o enviada por los apóstoles, hablando como si el día del Señor estuviera ya muy cercano. No se dejen seducir, dice Torres Amat, no se dejen seducir de nadie en ninguna manera, porque no vendrá que el día del Señor, ese día no vendrá sin que primero haya acontecido la apostasía casi general de los fieles y aparecido el hombre de pecado, el hijo de perdición. Pero está hablando la Biblia no del arrebatamiento, la venida visible del Señor, su manifestación, su parucía, Apocalipsis 19, Apocalipsis 1:7, entre otros pasajes bíblicos. Entonces estamos hablando de una gran apostasía que precederá a la aparición del anticristo y posteriormente a la venida del Señor, o la venida del Señor posterior a la manifestación del anticristo. Antes del día del Señor, reiteramos, vendrá la apostasía y se manifestará el anticristo, como vimos en los pasajes citados anteriormente. Entonces podemos poner algunos ejemplos de cómo se ha ido países que tradicionalmente eran protestantes, de tradición protestantes, y participaron activamente en la reforma protestante de los años 1517. Una información del periódico Noticias Cristianas nos dice, fechado 1 de mayo 2024, Suiza abandona a Cristo, dice ese periódico.
La población de Suiza se está alejando del cristianismo a pesar de que el país alguna vez estuvo en el centro de la reforma protestante dirigida por Ulrico Zwinglio. 3/4 partes de los suizos viven en ciudades. Casi 1/3 dice no pertenecer a ninguna religión. Todas esas son evidencias de que hay un abandono de la fe, una gran apostasía, un alejamiento de Dios, de pueblos, ciudades, países que tradicionalmente eran protestantes. Hay otra información de Noticias Cristianas, periódico dedicado a noticias cristianas, acontecer cristiano. Nos dice que menos británicos y galeses se identifican como cristianos. Fecha 20 de marzo del 2024. Británicos tradicionalmente protestantes. Y de ahí pues cruzó el protestantismo a los Estados Unidos de América. Entonces menos británicos y galeses se identifican como cristianos, cada vez menos. En Reino Unido, la identificación cristiana en Inglaterra y Gales cayó por primera vez debajo del 50% de la población en los últimos años. Y eso va pasando a nivel mundial. Hay otra noticia por ahí trágica acerca del abandono de la fe. Y es que niños de 8 a 12 años en camino de abandonar las creencias cristianas. Así vamos. USA, 28 de febrero del 2024. El doctor George Barna de la Arizona Christian University publicó un nuevo informe sobre las creencias espirituales de los niños en United States. Entonces, ese informe señala que las creencias fundamentales que sostienen a los niños de 8 a 12 años los encaminan a abandonar el cristianismo bíblico en cifras récord. Todo eso es un abandono de la fe y estamos hablando de esa apostasía que precederá a la manifestación del anticristo escatológico. Y cuando hablamos de anticristo escatológico es para diferenciarlo de aquellos anticristos históricos, tales como Antíoco Epífanes IV en el período intertestamentario y otros hombres que tuvieron una actitud parecida a la que tendrá el anticristo escatológico. Pero al hablar de anticristo histórico, hablamos de Antíoco Epífanes IV, un hombre que su accionar pudo confundir a algunos de creer que estábamos viviendo en la manifestación de ese anticristo. Pero recuerde que son profecías dadas en el Nuevo Testamento por los apóstoles y el mismo Señor en Mateo 24, en aquellos sermones proféticos escatológicos de Mateo 24, de Lucas 21 y Lucas 13, habla de del terrible acontecer en ese periodo. Entonces, tenemos como también las iglesias metodistas unidas pierde el 25% de sus congregaciones. Una noticia del 6 de febrero del 2024 en los Estados Unidos. Entonces el Centro Lewis para el Liderazgo de la Iglesia publicó su informe final sobre las desafiliaciones de la Iglesia Metodista Unida. Otra noticia de Noticias Cristianas. El 53% de los pastores estadounidenses quiere renunciar. Noticia del 26 de enero del 2024. Los pastores estadounidenses están cada vez más descontentos con su profesión. Todo esto es abandono de la fe, abandono del camino de salvación, apostasía. Estamos poniendo ejemplos y trayendo noticias que confirman cómo va avanzando el abandono de la fe y el cristianismo. Por eso tenemos que tener cuidado, porque cada vez más el cristianismo es desacreditado y la fe de algunos es afectada y están abandonando, no ven con simpatía el servir a Dios. La gente cada vez más se aleja de la fe en Jesucristo. El evangelio es ridiculizado, la Biblia es desacreditada y todo esto se encamina a un abandono masivo de la fe. Pero a medida que esto ocurre, más avanza el desenlace final y nos encamina a nuestro galardón eterno.
Noticias Cristianas, Países Bajos, habla de acciones que aumentan, acciones antibíblicas y anticristianas, acciones contra el cuerpo del mismo individuo y contra la gestación, pues aumentan casi un 15% en el 2022 en los Países Bajos. Y todo esto es pecado, aumento del pecado que aira a Dios. Hoy en muchas iglesias, como parte de la apostasía, se aplaude la mundanalidad y se critica, se ridiculiza la santidad. Las normas de separaciones del mundo son criticadas, mientras los atuendos, los estilos de vida mundanos, las imágenes y las proyecciones, el comportamiento de muchos individuos que se hacen llamar cristianos son aplaudidos, mientras que aquellos que viven una vida rescatada, apartada del mundo y que visten con pudor y modestia son criticados, son murmurados, vilipendiados, vejados, porque en estos tiempos vivimos una inversión de valores. Pero el apóstol Pablo le dice a Tito en su carta, capítulo 2, verso 1, le dice: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Te invito a que hablemos lo que está de acuerdo con la sana doctrina, lo que está de acuerdo con la palabra de Dios. Y es que el mundo en el presente siglo XXI es cada vez más materialista, un mundo donde ya no existen los valores. Ya el vivir apegado o gobernado, nuestras acciones gobernadas o controladas por los valores, ya el que está pegado a valores pues es un dinosaurio, es un anticuado, y en el contexto religioso, en el contexto cristiano, pues se nos califican de religioso. Hoy en día se habla más de sexo que de amor, el amor ya ha desaparecido. Muchas muchachas temen más al embarazo que a las enfermedades de transmisiones sexuales, se teme más al embarazo que a esas cosas. Vivimos en un mundo apóstata, un mundo donde es normal cambiar a la familia por un amor pasajero. De eso se trata la sociedad de hoy, cambiar matrimonios estables, matrimonios conforme a la voluntad de Dios, por amores pasajeros. Un mundo donde la prueba de amor es enviar fotos indiscretas o hacer cosas que golpean los principios y valores. Esa es la sociedad en la cual vivimos. Un mundo donde te juran amor eterno y a la vez te mienten. Un mundo donde prefieren 1000 veces fallarle a alguien que en verdad le ama para irse detrás de alguien que solo jugaba a amar cuando no era verdad. Un mundo donde perder un teléfono móvil es más doloroso que perder la castidad. Imagínense, ese es el mundo en que vivimos. Mientras los que promueven antivalores son aupados, los que promueven antivalores son reconocidos y publicitados, los que promovemos el buen vivir y los valores, entonces somos perseguidos. El mundo al revés. Otra noticia: más de 360 millones de cristianos son perseguidos y hostigados por su fe en todo el mundo. Entonces, eso está pasando con el cristianismo, persecución contra la fe, mientras que el que predica o lo que promueven antivalores, entonces son reconocidos, aupados, publicitados, mientras los que predicamos la verdad somos perseguidos. En fin, debemos decir que vivimos en un mundo en plena rebelión contra Dios, y esa es parte de la gran apostasía que precederá a la manifestación del anticristo. Estamos viendo esa apostasía a gran escala. Vamos a ver algunos niveles también de rebelión contra Dios en la actualidad. En estos tiempos, como parte de la rebelión contra Dios, pues se rechaza la autoridad divina sobre el hombre y la sociedad, y finalmente la disolución de los vínculos naturales del hombre. Hablando de la desgracia del hombre, ya no se acusa a la injusticia social, no se le acusa al orden capitalista o a la falta de democracia o la falta de derechos humanos.
se le echa la culpa a Dios, se le echa la culpa al Creador, una acusación contra el Creador como culpable de habernos creado para nada y habernos creado sin nosotros habérselo pedido. Eso es rebelión contra Dios. Muchos hasta se expresan diciendo: yo no te pedí a ti, Dios, que me creara. Y eso es rebelión contra Dios y es parte del abandono de la fe y de la apostasía que precederá a la manifestación del anticristo. En definitiva, se acusa a Dios de habernos dado el ser cuando era mejor no haber nunca nacido. Se quejan muchos de esto, pues la vida se ha convertido en una pesadilla para muchos que debe ser radicalmente transformada, y de ahí entonces surge la rebelión contra Dios. Rebelión en todos los ángulos, porque aún dentro de la fe cristiana hay rebelión contra Dios. Nos quejamos de la forma en que tenemos la nariz, nos quejamos de la forma en que tenemos los ojos, nos quejamos a veces de la calvicie, nos quejamos de muchísimas fases naturales que vienen en nuestra fisiología, y todo eso es parte de la abierta rebelión contra Dios. La angustia de un mundo sin sentido encuentra el culpable del propio malestar, lo encuentran en el Creador. Y eso es rebelión contra Dios. Entonces, todo eso lo vemos a diario y vemos la conducta de algunos precisamente en rebelión contra Dios, porque no están conformes como Dios le ha hecho, ni están conformes como vinieron desde la fábrica. Rebelión contra el tipo de nariz, rebelión contra el color de los ojos, rebelión contra el tipo de cabello y el color del cabello, rebeliones de unos contra otros y de otros contra los otros, seres humanos que quieren ser aves y aves que quieren ser seres humanos, y así sucesivamente. Esa es la situación que vivimos en estos tiempos. Esa es la apostasía que está viviendo la sociedad hoy, el mundo en que vivimos, que precederá a la manifestación del anticristo. La adoración abierta a Satanás, parte de esta gran rebelión contra Dios. Templos abiertamente satánicos que planean tener clubes infantiles escolares para hacer la guerra a los clubes cristianos. Todo esto es una rebelión abierta contra Dios y es parte de la gran apostasía. Entonces, muchos programas de televisión que abiertamente pues motivan a simpatizar con el príncipe de la tiniebla y hacen ver al príncipe de las tinieblas como bondadoso y hacen ver a los ángeles como despiadados. Eso se está promoviendo abiertamente. Entonces, se invoca abiertamente a Satanás para pedirle a ese ser siniestro más oportunidades y se olvidan del Creador. Tenemos que tener cuidado. Encontramos en algunas actividades y eventos públicos, en eventos multitudinarios, en eventos mundiales, cómo se exaltan los signos, los símbolos satánicos y se echan abajo los valores y los signos que tienen que ver con el acercamiento y la unión con Dios. Y eso lo podemos ver en muchísimos lugares y en muchísimos eventos, como abiertamente hay revelación, si hay una rebelión contra Dios. Así que, y recuerden esa noticia del 28 de marzo del 2023, y puede googlearla, la significancia profética del proyecto que prohíbe el cristianismo en Israel y por qué debemos prestar mucha atención a esa acción. Israel, el pueblo que conocemos como pueblo escogido de Dios según la Biblia. Entonces, por ahí andamos. Entonces, tengamos cuidado que aún hasta muchos niños o muchas personas se le censura, se le castiga por decir o mencionar el nombre de Jesucristo en las escuelas
y señalan que mencionar o pronunciar ese nombre es una palabra inadecuada. Así estamos en este mundo, tengamos cuidado, porque hasta en escuelas se han hecho juramentos con libros pornográficos, desplazando a la Biblia de las escuelas. Y todo esto es parte de la gran rebelión contra Dios. Cristo viene pronto. Y recordemos también una noticia que se nos dio no hace mucho tiempo, que corrió, sobre una polémica noticia que nos comunicaba la opinión del fallecido Papa o jerarca de la Iglesia católica en el Vaticano, que decía o planteaba dudas sobre el infierno y que el infierno está totalmente vacío. Esa es una noticia que salió en Biblia Todo Noticias. Ahí está esa expresión polémica del jerarca del catolicismo romano. Entonces no nos sorprendemos cómo otras doctrinas han sido desacreditadas, han sido menospreciadas y echadas al olvido dentro de los círculos y del contexto evangélico. Hubo tiempo que no se podía hablar de divorcio, ya se habla de divorcio, segundo matrimonio, eso era difícil en las iglesias, y asimismo Satanás se ha ido encargando de desmontar todas las doctrinas fundamentales y bíblicas. Por eso tenemos que abrir los ojos y no dejarnos llevar de nuevas revelaciones, de nueva profecía, de iluminados que quieren venir a reinterpretar la Biblia como si lo que hemos creído no es lo correcto. Muy tarde para ablandar habichuelas, muy tarde para el engaño, porque ya lo que hemos creído, lo hemos creído. Y por medio de este evangelio ya hay muchos siervos de Dios que están en el cielo esperando el día de la resurrección, y otros estamos esperando la venida del Señor, o ir al encuentro con Él o que Él venga al encuentro con nosotros. Se promueven matrimonios de hombres ya adultos mayores con niños menores, y noticias por ahí que hasta la hacen madre. Una famosa escritora en Biblia Todo Noticias, salió esta noticia terrible. Una famosa escritora destroza la Biblia y recibe ataque por decir que es un libro de ficción. Obviamente, la Biblia no es un libro de ficción, sino que es la palabra poderosa de Dios. El apóstol Pablo dijo: no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Sea bendito el Señor. Y noticias que señalan o infieren, implican la expansión de la marca de la bestia. Entonces ya se está empezando a implantar chip en las personas, y eso está muy avanzado. Se permiten apertura de clubes satánicos en escuelas de algunos países. Pareja abre club nocturno cristiano y afirma que la apertura de ese club es una visión de Dios. Noticia de Biblia Todo Noticias. Entonces, Satanás, apostasía a gran escala. Club nocturno, y afirma el precursor, el creador de eso, que es una visión de Dios. Todo esto no es más que apostasía al más alto nivel. No se manifestará el anticristo hasta que no venga la apostasía y se manifieste. O sea, el anticristo no se manifestará sin que antes venga la apostasía, o el Señor no vendrá sin que antes venga la apostasía. Dos acontecimientos: Jesucristo no aparecerá, la parucía, su venida gloriosa, su manifestación gloriosa, no será hasta que venga la gran apostasía, o hasta que no aparezca la gran apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y ya estamos ante esa gran apostasía. Falta por manifestarse el anticristo, y luego vendrá el Señor en gloria. Pero el Señor vendrá en gloria con la iglesia.
con el ejército celestial vestido de lino fino, blanco y resplandeciente, vestimenta característica de la iglesia, de los arrebatados. Y antes de la manifestación del anticristo, la iglesia sale de esta tierra. La iglesia no pasará por la gran tribulación, porque la ira por el pecado de los convertidos fue derramada sobre Cristo en la cruz del Calvario. La gracia de Dios nos ha perdonado. La gracia de Dios nos ha salvado. Y no pereceremos juntamente con los impíos, con los que se descuidaron, los que se apartaron del Señor por hacerle caso o ser arrastrado por esta gran apostasía. Así que Dios te bendiga poderosamente. Esperamos en el Señor que pueda ser fortalecido en la fe. Sigue orando, sigue leyendo la Biblia. No dejes de congregarte, activo y con la visión espiritual activada, para que no caigamos en engaño de los últimos tiempos. Muchísimas gracias por escucharnos. Somos Seminario Teológico Scanla, un seminario pensando en el conocimiento teológico y la orientación del pueblo de Dios. Scanla, educación cristiana que informa, te forma y te transforma. Suscríbete a este canal si no te has suscrito. Activa la campanita de las notificaciones para que reciba todas las notificaciones cada vez que subamos un video. Y no olvides de darle me gusta para que el algoritmo de YouTube lo recomiende a otros y puedan accesar a este conocimiento. Dios te bendiga y la paz de Dios sea sobre ti y sobre los tuyos.